Antártica viven personas o si solamente se hace desarrollo científico o si hay bases militares. A mí me gustaría preguntar cuál es la importancia de la Antártica en el contexto de crisis climática en el que vivimos. Todos sabemos que los países efectivamente reclaman soberanía sobre el territorio antártico, pero sin embargo no pertenecería a ninguno en particular. Entonces hay ahí una duda grande que me gustaría a mí también poder clarificar. Pronto dejarás atrás el continente sudamericano. Este viaje será tu iniciación a la investigación antártica. Yo me pregunto cómo conviven las fuerzas militares, las bases que existen ahí, con las distintas especies, con la biodiversidad, cómo se da la eliminación de desechos para no contaminar. ¿Se puede explotar el petróleo en la Antártica? ¿Quién va a estar a cargo de eso? ¿Qué consecuencias va a tener esto tanto para el medio ambiente como para las leyes que existen y este tratado de paz que existe en la Antártica? Quiero saber por qué nos corresponde ese trozo de Antártica. ¿Cómo fue que se seleccionó ese lugar para nosotros los chilenos? En noviembre del 2023, el presidente Gabriel Boric llegó a la Antártica junto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En enero de este año, lo propio hizo el mandatario argentino Javier Milei junto al encargado del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. En mayo de este 2024, el Parlamento británico hacía noticia por una investigación en torno a Rusia y la posibilidad de su descubrimiento de petróleo en el continente blanco. ¿Qué tiene la Antártica? ¿Por qué hay tantos países interesados en ella? Más de 12 firman inicialmente o reclaman territorio en este tratado antártico que hoy más de 50 han suscrito. ¿Cuáles son las pretensiones de Chile y su estrategia de desarrollo científico posicionado en la región? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. En este capítulo conversamos sobre la Antártica junto a Cristian de la Maza, vicealmirante en retiro de la Armada de Chile, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica CIUC y académico de la Universidad San Sebastián, y con Julieta Orlando, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile y directora alterna del Instituto Milenio Base. Esto es Hablemos de Chile. Decirlo ahora. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Entonces, este programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C. Hoy con Cristian y con Julieta, los dos expertos que tenemos, investigadores en temas antárticos, que la Antártica ha estado más en la palestra, en los diarios, actividades presidenciales van y vienen en el último tiempo, investigaciones en el Parlamento británico, y probablemente de la Antártica hablamos en el colegio desde que somos muy chicos, pero poco sabemos en realidad de ella y del interés que genera. Así que muchas gracias por estar acá los dos, y voy a partirles preguntando para que cada uno desde su disciplina además me conteste: geopolítica, ciencias naturales. ¿Qué es la Antártica? Voy a partir yo porque me estás mirando. Sí, la Antártica es un continente maravilloso, un continente con una superficie que es equivalente a Sudamérica. ¿Por qué digo equivalente? Porque a veces es menor y a veces es casi igual o mayor, porque es un continente pulsante, que se llama. Porque en invierno está la cantidad de superficie que queda congelada alrededor, que su superficie total es inmensa. Y es un continente que tiene un efecto tremendo sobre el clima de la Tierra. Es una reserva de biodiversidad que probablemente tú puedas adelantar más en eso. Y es un continente que afecta también la vida y el clima de no solamente los que estamos cercanos, nosotros somos los más cercanos, sino que incluso lo que pasa en el hemisferio norte por el tema de las corrientes oceánicas y las corrientes atmosféricas. Es decir, podríamos decir para algunos es un refrigerador que está ayudando a mitigar el clima de la Tierra y los efectos del calentamiento global. Perfecto, Julieta.
Yo voy a complementar a Cristian y me voy a meter también en su ámbito, porque todo lo que él dijo es excelente. También coincido en que es un continente maravilloso, por cierto, el sexto continente. Siempre estamos confusos, a veces vemos los mapas mundiales cuando se ponen así estirados, donde no aparece la Antártica y siempre nos damos cuenta, falta la Antártica, se ponen los otros 5 continentes. Entonces, es el sexto continente, que por cierto alberga una biodiversidad única, muy interesante de estudiar por distintos aspectos, luego podemos profundizar en ello. Es un regulador del clima a nivel global y además es un excelente ejemplo de acuerdo internacional en cuanto a, no sé si podríamos decir, gobernanza. Sí, exactamente. Entonces ahí tenemos un complemento de distintos ámbitos en donde claramente la Antártica es única a nivel global. Perfecto. Primero, quiero confirmar, ¿son 6 continentes entonces? Sí. Ya, porque nosotros nos enseñan efectivamente 5 y lo de continente de la Antártica es como un nombre que uno coloquialmente asumía que se le daba a la Antártica, pero que no necesariamente lo teníamos incorporado como un continente más. Me encanta lo que tú has mencionado respecto de espacio de gobernanza, un ejemplo de espacio de gobernanza, porque lo vamos a hablar más adelante. ¿Quieres decir algo más? Sí, ¿por qué lo definimos como un continente? Efectivamente, bueno, hay grandes distinciones entre lo que conocemos como Antártica y el Ártico, que también genera mucha confusión por imágenes que a veces vemos combinadas cuando son justamente polos opuestos, literal. Y el continente antártico es una masa de tierra cubierta de hielo y por eso podríamos llamarlo un continente más. Perfecto. ¿Y el Ártico? El Ártico es agua. Es agua congelada. Perfecto. Por eso tú has visto las imágenes del submarino que va y, ¿no es cierto?, aflora en el Polo Norte, porque es agua. Perfecto. Y por eso entonces es un continente, la Antártica. Has dicho es un continente maravilloso. Los dos dijeron maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso que tiene, además de lo que ustedes han mencionado acá, y que genera interés en tantos países? Sí. Tomo primero lo maravilloso de la gobernanza para ir, porque es el único espacio geográfico terrestre de la Tierra que no tiene un dueño y que se ha logrado establecer una forma de convivir y hacer el bien y trabajar por la paz, por la ciencia. Único caso en la Tierra, ¿no es cierto? El resto hay otros espacios que se denominan bienes comunes, el alta mar, el espacio, pero de tierra es el único. Ahora, es una maravilla desde muchos puntos de vista, geográfica. Ustedes muestran normalmente los paisajes, los que hemos estado ahí, lo que se siente al estar en un continente bastante vacío de gente, una de las preguntas que nos hacían, pero con biodiversidad, con fauna, con algo de flora, por supuesto, en el mar, muy, muy interesante, muy diversa, más de lo que la gente cree, y que está ahí, es que está siempre y abierto a todo el mundo, pero ayudándonos a todo el mundo, en forma pasiva, por el solo hecho de estar ahí, por ser el hecho de ser un continente que tiene más del 90% de su superficie cubierta de hielo. Y pues dice, bueno, ¿y qué hielo? Aparte del frío que produce lo que se llama el efecto albedo, que es un reflejo de los rayos del sol. Entonces, cuando estamos preocupados del calentamiento global, es bueno que una superficie grande refleje los rayos y no los absorba. Entonces tiene una serie de condiciones que uno, a medida que lo va estudiando, lo va presenciando, dice, aquí hay algo maravilloso que está desconocido y tal vez ha sido bueno desconocido para la mayor parte de la población. Ya, voy a hacer 2 preguntas que se relacionan con lo que nos consultaban también en el video. Una que tú de alguna manera abordaste, pero quiero que profundicemos. ¿Quiénes habitan en la Antártica y cualquier persona puede ir? No hay habitantes permanentes como tal, sí hay personas permanentemente en Antártica. No hay habitantes como registramos normalmente a nivel de los países, de las ciudades, etc. Pero sí hay presencia permanente, por ejemplo, de Fuerzas Armadas. Si bien este acuerdo internacional convoca a la Antártica como una zona desmilitarizada, es en cuanto a las actividades militares, no a la presencia militar, que por cierto la hay, y está para apoyar los principios de este acuerdo que tienen que ver con mantener la paz y apoyar a la ciencia.
Además de la presencia militar, está la presencia científica, muy fuerte también en distintas bases, que muchas de las cuales están activas durante todo el año, aunque el fuerte de la actividad científica se da en el periodo estival por razones obvias de mayor habitabilidad también en el clima más adverso que hay durante el resto del año. ¿Qué otras personas llegan a Antártica normalmente? Hay actividades de pesca que están permitidas en ciertas zonas reguladas, a diferencia de otras actividades de extracción de recursos. Y por cierto que hay turistas y cada vez va más en aumento. Entonces, ¿cualquier persona podría ir? Cualquier persona con los recursos para justamente acceder a estos planes turísticos podría hacerlo. No son planes baratos, por cierto. Y estamos hablando, si mal no recuerdo, cifras sobre 100.000 turistas en la época 2022-2023. Es un número muy alto. En el verano. Pero entonces no es un espacio, por ejemplo, que tenga prohibido el ingreso para personas que no pertenezcan a un gobierno, a una base militar. Las actividades están reguladas, se requieren permisos y autorizaciones, sobre todo en este acuerdo hay países que otorgan esos permisos y autorizaciones. Hay zonas que sí están especialmente protegidas, de hecho así se llaman, si bien la Antártica es una gran reserva, como mencionaba Cristian, toda protegida y resguardada respecto a su biodiversidad, pero también a los eventos históricos que allí sucedieron. Hay zonas especialmente protegidas por distintos eventos a los cuales no acceden los turistas ni otras personas que no tengan actividades puntuales que realizar, como por ejemplo investigaciones científicas. Perfecto. Esa es la palabra gobernanza, por eso es importante, porque las cosas que tú mencionas, no puede ir cualquiera, puede, pero tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, los países finalmente son los que deciden en los puertos, aeropuertos de salida, ciertos requisitos para poder ir. Los buques tienen un código polar que se llama, de la Organización Marítima Internacional, que ni siquiera es del Tratado Antártico, pero un buque que vaya a la Antártica tiene que ir con ciertas condiciones, porque imagínate cuando hay un accidente y el buque tiene un accidente en la Antártica, se produce un derrame de petróleo, es un daño gigantesco. O hay un accidente en la Antártica y hay que rescatar personas. No es rescatar aquí en la playa Cartagena. Imagínate lo que significa rescatar personas que estén cayéndose al agua en un buque de pasajeros. Entonces, por eso se regula el cómo para mantener la seguridad, la protección del medio ambiente y también se le da autoridad a los países para fiscalizar. Perfecto. Voy a hacer una pregunta personal quizás, pero ¿ustedes dos han estado en la Antártica? Sí, varias veces. Sí. Ya. No tantas veces como ella, desgraciadamente. ¿Cómo se viaja a la Antártica y cómo se siente estar en la Antártica? Mira, la forma inicial fue por barco. Indudablemente las grandes expediciones, Shackleton, el rescate del piloto Pardo, indudablemente para las personas ahora es más cómodo viajar en avión hasta una base, hay algunas bases, y desde ahí normalmente toman un buque en una bahía y hacen un recorrido turístico. ¿Pero se llega en avión a la Antártica? En avión y en barco. Ya, perfecto. De hecho, las investigaciones científicas están coordinadas logísticamente por el Instituto Antártico Chileno, el INACH, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y justamente la coordinación del transporte lo hace con las Fuerzas Armadas, pero también con otro tipo de operadores que pueden ser comerciales, turísticos, etcétera. Perdón, ¿el INACH coordina los viajes de Chile o de todo el mundo? De Chile principalmente, pero también colabora coordinando o apoyando la logística de otros países que tienen actividades científicas en Antártica. Y justamente esa colaboración que establece Chile como antesala a la llegada de Antártica es muy reconocida y es muy estratégicamente importante también para Chile ese apoyo que brinda a otras naciones que tienen que llegar. Súper importante, lo vamos a estar hablando más adelante también, la relevancia de este país que puede ser chiquitito, pero que es muy importante también para la gobernanza en la Antártica. O sea, no solamente para nosotros, sino que cumpliendo funciones para otros países. Hablabas de petróleo. ¿Qué recursos tiene la Antártica que son llamativos? Sabemos del petróleo, ¿no es cierto?, últimamente por las noticias. ¿Qué otros más tiene que pueden ser importantes para hoy o para mañana? Bueno, para hoy y lo que ha sido tradición son los recursos vivos que están en el Océano Austral, el que rodea la Antártica, que es básicamente krill, draco y otro, pero el krill es como el más conocido. Y lo que se ha hecho en esta gobernanza, uno de los acuerdos, es
lo que se denomina la CAMELAR, el Acuerdo para la Conservación de los Recursos Vivos, que es básicamente una pesca sustentable, ciertas cuotas de pesca y ciertas áreas en que ojalá no se pesque para mantener el tema de sustentabilidad. El otro recurso importante es el solo hecho de la geografía, que da derecho a un recurso económico, de desarrollo económico, que es el turismo, ¿no es cierto?, que mencionabas recién. Pero ahí después vienen recursos que no se pueden explotar, por un acuerdo también del Tratado Antártico de todos los países, que son los recursos minerales. Es petróleo, pueden haber un montón de hasta tierras raras que ahora están en alto valor, difíciles de explotar, pero están ahí, indudablemente, es un continente bastante grande. El tema es, y tal vez lo podemos hablar más adelante, ¿los explotamos o no? Porque ese es el contrapeso, y necesita una gobernanza en que se pongan de acuerdo los países. Muy rápidamente nomás, ¿por qué en Argentina le dicen Antártida? ¿Por qué le dicen Antártida? Yo lo estuve tratando de investigar, es más lógico que fuera Antártica, porque es lo opuesto al Ártico. De hecho, estuve tratando de encontrar a qué se debe, no sé, Cristian, si tú tienes información, el hecho de Antártida. Bueno, acentúan también las palabras de otra manera, quizás. Pero no es solamente en Argentina, de hecho en España es el único término aceptado. Diríamos que Chile es la excepción, pero yo lo encuentro correcto. Etimológicamente correcto. Etimológicamente más perfecto. O sea, seguimos nosotros, aunque nadie le diga Antártica, diciendo la Antártica, porque es lo etimológicamente correcto. Estamos hablando de los recursos, queremos hablar también del tratado, y a propósito del tratado, de lo que habla y en lo que consiste, es que este sea un continente de paz para la investigación científica. Hablemos de los recursos en materia científica también. ¿Qué se ha obtenido desde esas investigaciones? ¿Qué investigaciones se están realizando? Bueno, hay múltiples investigaciones en distintos ámbitos. Por cierto, hablábamos del clima, hay climatología como un componente fundamental. Hay oceanografía, pensando en que es un territorio rodeado efectivamente por el océano austral, pero conectado a través de las corrientes. Entonces todo eso genera esta regulación del clima a nivel global. Hay estudios de los glaciares, cómo están o no retrocediendo respecto a los aumentos de las temperaturas, y por supuesto que hay muchos estudios respecto a la biodiversidad que allí vive. Entonces hablábamos recién de la extracción del krill y de su regulación, y uno podría preguntar primero qué es el krill. Son unos animalitos muy pequeños que no son tan conocidos, pero son eslabones centrales en las tramas tróficas antárticas. Podemos hablar de pingüinos, de focas, de ballenas, todos animales mucho más conocidos que dependen en su alimentación de este eslabón. Entonces, regular su captura es claramente fundamental para mantener el equilibrio del ecosistema. Marino. Perfecto, ya. Y perdón, y desde el punto de vista de los minerales también, o de otras investigaciones científicas que pudieran ser menos visibles. Sí, hay por supuesto investigaciones de prospección, más bien de los recursos que allí existen minerales, y hablábamos recién de la investigación en el área de las ciencias biológicas. Mucho de ese foco está en las investigaciones en microbiología, por ejemplo, en donde podemos recolectar una muestra, estudiar los microorganismos allí presentes, muchos de los cuales no son los malos que estamos acostumbrados que producen enfermedades, sino que están cumpliendo su rol en el ecosistema. Y entre esos roles podemos encontrar actividades que son interesantes de aplicar en una industria o en el ámbito de la medicina o de la producción de alimentos, incluso de la salud. ¿Podrías mencionar algún ejemplo? Ejemplos. Salió también en las noticias hace no mucho respecto a estas bacterias multiresistentes o hiperresistentes a los antibióticos. El entender esa resistencia a los antibióticos nos permite ir buscando nuevas herramientas para estas bacterias que nos producen enfermedades y que resisten el tratamiento que le damos con los antibióticos. Probablemente en la ciencia no hay resultados tan inmediatos como estamos acostumbrados en otros ámbitos, pero es importante ir conociéndolo. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, lo importante de ir estudiando los distintos virus, ir estudiando el desarrollo de vacunas para reaccionar más inmediatamente. Perfecto. Hay enzimas también, rápidamente, son unas moléculas que tienen los microorganismos que actúan
en frío, porque allí habitan los microorganismos que las contienen, y hay muchas industrias que requieren de esas actividades a bajas temperaturas para evitar tener que subir las temperaturas de grandes masas, por ejemplo, de reactores. Entonces tienen intereses económicos estos recursos en otros aspectos, y por supuesto también en el ámbito ambiental, pero ahí podemos seguir hablando seguramente de eso. Y esos recursos, por dos lados tú lo puedes ver. Uno, el recurso que está, y el otro, el laboratorio natural. O sea, tú vas a un laboratorio natural con condiciones de frío, que es seco, que tú puedes mantener una condición que probablemente es más difícil replicar en otro lado. Y las conclusiones que vas sacando ahí es mucho de biotecnología, cómo la aplicas a diferentes industrias. Ok, la ciencia se supone que actúa de manera colaborativa. Yo no sé si eso es así o no en la Antártica, pero sí les quiero preguntar respecto del interés que empezaron a tener países que hoy tienen reclamaciones sobre la Antártica. Hablemos del Tratado Antártico. Primero, no sé si hay algún antecedente. ¿Desde cuándo el hombre empieza a interesarse en el hombre y la mujer quizás, perdón, voy a hacer esa salvedad, en esta masa de hielo gigante? Y se dice, a ver, tengamos pretensiones sobre este lugar. ¿Cuándo empieza eso? No, son siglos, hace siglos. Yo quiero recordar el poema La Araucana, ¿no es cierto? Chile, fértil provincia de la región antártica famosa. ¿Te fijas? Entonces ya hay un concepto de la Terra Australis, que viene en la Capitanía General de Chile. Ahí son un poquito los argumentos históricos. Entonces, estamos hablando de siglos. Ahora, la época de grandes exploraciones es a fines de los 1800, 1900, es como la época heroica de las exploraciones. Ahí donde está Amundsen, Scott, Ross y por supuesto, ¿no es cierto?, Shackleton, que no alcanzó a llegar, pero es parte de ese periodo de interés de recorrer las últimas partes del mundo desconocidas. Pero en ese entonces era como los exploradores, ¿no es cierto?, ir descubriendo nuevos territorios. ¿En qué momento es necesario firmar un acuerdo? Porque hay más interés que solo... Ahí mismo partió, porque de hecho en 1902 creo fue el Reino Unido, ¿no es cierto?, dijo yo tengo este derecho de propiedad sobre esta parte de la Antártica. ¿Por qué? Porque yo soy explorador, porque yo llegué aquí y estoy acá. Claro, es que es una de las formas de decir, quién llegó primero. Y de ahí se sucede en otros países también europeos, bueno, Australia, ¿no es cierto?, que tiene una proyección por otro lado. Y ya en 1940, en esa década, parte Argentina y Chile, que son los países más cercanos a la Antártica, y a la parte de la Antártica que podríamos decir es más relevante para la acción humana, que es la península. Ya, a ver, tenemos un mapa que nos va a ayudar a, no sé si lo podemos proyectar en esta pantalla, que nos va a ayudar a entender. Ahí está, primero, esa puntita verde como un ají que se Eso asoma es Chile y Argentina. por Chile y Argentina. Sí. O sea, y al otro lado, en el otro extremo, está Australia. Estamos más cerca que Australia. Más cerca que Australia, que Nueva Zelanda. No sé si alcanza a aparecer ahí Sudáfrica, que podría ser la Ciudad del Cabo. Pero claramente, si uno ve ese mapa, es muy bueno, porque está la representación de la poca distancia en comparación a los otros países. Y no solamente la poca distancia, sino que uno puede llegar a una parte que incluso algunos le llaman preantártica. O sea, cuando uno hablamos de la isla Rey Jorge, unas islas que están lo más hacia Chile, Argentina, son islas que no están totalmente cubiertas de hielo todo el tiempo. Entonces permiten tener una pista. Entonces es como una puerta de llegada. Ya, perfecto. Y Chile en ese sentido con Argentina son privilegiados. Sí. ¿Por qué ahí dice que el dibujo, la franja azul sería Reino Unido, la franja roja Nueva Zelanda, la franja naranja delimita Chile, que está opuesto a nuestro... No, Chile en este caso sería la roja, pero con segmentado. Con segmentado, porque está Argentina verde. Claro, ahí entonces Argentina si te y roja fijas, la península tiene superpuesto 3, y porque todos quieren la península. Y todos quieren la península, ya. Ahí para complementar un poco entre el periodo de exploración que mencionaba Cristian y lo que podemos llegar ahora a hablar del tratado como tal, hay un periodo también de explotación. Hay que recordar que cuando lograron descubrir este territorio y establecerse indistintamente, ahí hay hechos históricos de quienes están más cerca, pero también de quienes llegaron primero,
quienes habían ya instalado establecimientos más permanentes, la extracción y por eso la necesidad más adelante, después del tratado, de proteger esta biodiversidad porque estaban acabando literalmente, extinguiendo, por ejemplo, las focas. Las focas, sí, de hecho hubo un tratado de las focas para proteger. Primero. Pero es súper interesante lo que dices tú porque precisamente antes de que hubiese necesidad de decir este territorio es mío, ya Chile, por ejemplo, daba licencias de explotación desde Valparaíso, incluso que incluían a la isla de Excepción. Por lo tanto, cuando dice, oye, algunas de las preguntas del público es, ¿y por qué? Ya desde esa época se reconocía a Chile, la Terra Australis, la Antártica famosa, pero no solamente eso, daban las licencias para explotar recursos vivos en las bases. Sí, ojalá nos puedan mantener el mapa ahí porque van a surgir otras preguntas. Julieta, mientras tanto, el tratado, ¿de cuándo es? ¿Cuántos países reclaman o forman parte de este tratado? Que son dos cosas distintas, entiendo. Sí, y el tratado, yo estudié mucho, pero me vas corrigiendo, Cristian, cualquier cosa porque no es mi ámbito, pero el tratado es de 1959, entrando en vigor en 1961. Y allí es justamente donde sucede posterior a estas reclamaciones, donde ya se habían repartido un poco esta torta, por ponerlo en una palabra más conocida, y se dejan en pausa las reclamaciones. Exactamente. No se desconocen, no se reconocen, quedan allí en este tratado. Coincide esto con la Guerra Fría. Entonces, mi visión, desde la ignorancia de las ciencias naturales hacia la historia, mi visión es decir, mejor no nos metamos por allá porque los recursos los tenemos en otro lado y el ambiente está tenso, acordemos esto. Y se acordó como un tratado para mantener la paz, justamente, no hacer pruebas militares de bombas nucleares y cosas que se podían hacer en este continente deshabitado, con cielos libres que permitían comunicaciones, espionaje, etcétera. Entonces era más bien para acordar una zona desmilitarizada. Perfecto. Y después de eso es que viene otra época, un poco más adelante, del famoso Tratado de Protección del Medio Ambiente, que ese es más actual y tiene que ver con la necesidad de los 80-90 de empezar a mirar a la naturaleza como un componente fundamental incluso de nuestro bienestar. Perfecto. Este último tiempo, yo decía al principio, han habido movimientos en torno a la Antártica. Estamos hablando, de hecho, a propósito de eso. ¿Tú concuerdas en que ha habido un poquito más de acción en torno a la Antártica? Y quiero que revisemos lo siguiente. Gigantescas reservas de petróleo en una zona de la Antártica reclamada por Chile, Argentina y también por el Reino Unido. Con los dichos del presidente Javier Milei de Argentina, diciendo que el Estado argentino va a instalar o pretende instalar una base militar en Ushuaia. Por eso en este continente de ciencia y de paz es para nosotros un orgullo, pero a la vez una tremenda responsabilidad. Y el interés de países europeos por su soberanía, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados realizó una sesión especial en la Antártica. Este es un continente de paz, es un continente que se dedica a la cosa científica y no se dedica a ser desmembrado por una pelea territorial. Bueno, desde enero hasta esta fecha ha sucedido todo esto. Voy a incluir también aquí la visita del presidente Javier Milei con el director del Organismo Internacional para la Energía Atómica de la OEA, Rafael Grossi, que es un argentino también, que fue una visita que fue un poquito posterior a la del presidente Gabriel Boric con Guterres. Claro, con Guterres, ¿no es cierto? Sí. Ha habido un movimiento adicional. ¿Por qué? Lo primero es que es buena noticia, porque es importante hablar de la Antártica, está ahí, es importante, como hemos hablado, para el mundo, y es importante para Chile también. Entonces, el sistema del tratado, porque no es un sistema, parte con este tratado después de la Guerra Fría, o al inicio de la Guerra Fría, como para mantener una zona de paz, sin pruebas nucleares, sin ejercicios militares, dedicado a la ciencia. Estaba el año geofísico internacional, entonces la ciencia pasó a ser como un commodity. Estamos de acuerdo todos en la ciencia y entonces hagamos ciencia y apoyemos la ciencia. Pero ¿quién puede apoyar a hacer la ciencia? Normalmente las Fuerzas Armadas de los países tienen la logística y la capacidad operacional para llegar, para cuidar a las personas, para traerlas. Entonces, si bien no se hacen ejercicios militares, no puede haber bases militares de actividad militar, pero los militares son los primeros que están ahí para llegar, para proteger,
para hacer cumplir las normas. Ya, pero ¿por Ahora, qué se están realizando estas acciones que es como claro. de soberanía? Claro. Que de hecho así lo definió también la Comisión de Defensa que fue a sesionar allá. Tenemos que marcar por qué. ver, y si ustedes también interpretan la visita del presidente Gabriel Boric y la visita del mandatario argentino también como un gesto de soberanía o de reclamación. Cada país reclama su derecho soberano en una porción de la Antártica o en toda la Antártica. El caso de Chile está desde el año 1947 y lo ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa con el tratado? Dice, mire, cada uno tiene sus reclamaciones, vamos a establecer un sistema de convivencia internacional en que nos vamos a dedicar en lo que podemos hacer juntos, y eso ha funcionado por más de 64 años. Y eso no implica que cada país diga, bueno, entonces esto no es mío. No, cada uno dice es suyo. Los chilenos no necesitan pasaporte para ir de Punta Arenas a la Antártica. Es territorio nacional, pero se aplican las leyes nacionales. Y están las autoridades nacionales ahí para hacer cumplir lo que dice el tratado y lo que dicen las leyes chilenas. Ya, ¿qué fue lo que removió, a tu juicio, un poquito el escenario que ha hecho que veamos también estas acciones de señales de soberanía y en particular entre Argentina y Chile? Sí, entre Argentina y Chile yo creo que a nivel internacional hay un poquito de desinformación casi siempre respecto a esto. Se va a terminar el tratado, entonces aprovechemos las oportunidades porque es un continente con mucha riqueza de recursos, como ya conversábamos, en aspectos alimenticios, energéticos, minerales, económicos, por el turismo, etcétera. Entonces, en realidad el tratado no se termina, sino que el tratado que conforma este protocolo de protección del medio ambiente dentro del sistema del Tratado Antártico va a cambiar en su forma, porque ahora todos los países que son parte, y no son solamente estos 7 que reclaman, más los 5 que firman el tratado, sino todos los que se fueron sumando y se pueden seguir sumando año a año, son países que deben estar en consenso, en acuerdo común, para realizar un cambio a estas medidas. Y se efectúan reuniones anuales para hacer eso. En 2048, luego de ese periodo, 50 años después, lo que puede pasar, lo que va a pasar, es que en vez de consenso se requieran mayorías en todos los aspectos técnicos, legales, etcétera. Entonces eso facilita un poco estos cambios. Entonces la presencia de los países, ya sea más cercanos como Chile y Argentina, que conversábamos, son bastante amigables las relaciones entre los dos, claramente los dos países marcando presencia, no solamente a través de sus mandatarios, sino a través de la investigación científica que se realiza ahí, el apoyo a nivel internacional, las bases científicas y militares que mantienen cada país, y no solamente Chile y Argentina, sino de otros lugares donde además tienen más recursos. Estamos hablando de países que sin tener un reclamo, no aparecen en estos triangulitos que veíamos en el mapa, pero reclaman todo el territorio como que podría ser de ellos también. No hay se reservan el derecho. a reclamar. De hecho, la base chilena es vecina de una base china y de una base rusa, están ahí al lado. Hay una pequeña quebrada que le llaman el Volga. Nosotros teníamos una duda respecto de por qué hay países que se consideran ribereños y tienen pretensiones, pero más o menos ha quedado claro que ya sea porque llegaron primero, porque empezaron a explotar o porque están más cerca, entonces tienen pretensiones. Pero todavía no me queda claro porque esto es antes de la Comisión Británica que empieza a estudiar lo del petróleo ruso, que además entiendo que se sabía hace 4 años, solo que ahora volvió la noticia a estar en la palestra. Todavía no entiendo bien y necesito que alguien me lo explique por qué Argentina y Chile, a través de sus mandatarios, a través de otros cargos, autoridades como los parlamentarios o la ministra de Defensa, han estado ahí presentes. Porque los dos somos los más interesados, los vecinos de la Antártica, y también los dos, igual que todos los otros países del sistema del tratado, hemos acordado que no hay explotación, ni siquiera exploración mineral, solamente para fines científicos. Perfecto, pero la ida de Gabriel Boric, el presidente chileno, y la ida del mandatario argentino fue anterior a que se levantara la noticia del petróleo. Lo de la Comisión de Defensa chilena sí fue posterior y fue a raíz de esa noticia. Pero lo otro fue anterior. Y eso no lo habíamos tenido. O sea, se va recurrentemente, pero ¿se puede tomar esto como una señal especial de cierta tensión entre Argentina y Chile, por ejemplo? Yo diría que cada presidente, en el uso de sus facultades y sus derechos y su legado, dice: yo tengo que afirmar los derechos de Chile o de Argentina sobre la Antártica. Y todos los presidentes en general
van más de una vez. Perfecto. ¿Ya? Entonces no es A raíz de anormal. algo en particular. No es a Claro, raíz por de algo, ejemplo, yo recuerdo una visita al presidente Piñera cuando pusimos la primera piedra de toda la renovación de la base Frey, el MARC, porque estaba en malas condiciones. Y ese fue un motivo. Otro motivo cuando el Congreso del Futuro y se juntaron varios premios Nobel, la ciencia, y Chile apoyaba esa actividad. O sea, siempre los presidentes, y es su deber, Chile dice esto es chileno, pero, y eso en parte del Tratado Antártico, y cumplo las normas. Perfecto. Pero no solamente las cumplo yo, Ustedes las tienen que cumplir. sino que hago que el resto también las cumpla. Perfecto. Entonces es bueno que vaya y diga, si aquí se dice no vamos a explotar recursos minerales por todo el efecto ambiental, por todo el efecto de la biodiversidad, tengo que decir, no solamente declararlo, sino que decir que yo lo voy a cumplir y lo voy a hacer cumplir. Hay que recordar que es un tratado diplomático, entonces los principales diplomáticos de cada país son los mandatarios Los jefes de elegidos, Estado, entonces claro, el ahí jefe de Estado, jefe es de la gobierno. diplomacia máxima que puede ejercer un país en ese territorio. Sí, esto está alineado al menos la visita del presidente Boric con el secretario general de las Naciones Unidas, que tiene un particular interés en remecer a los jefes de gobierno del mundo respecto de el cambio climático, el calentamiento global. Hay un problema. Sí. Ahí tenemos un problema importante y parece que la Antártica es fundamental en eso. Y ahí te quiero hacer dos preguntas que se relacionan con, o que las habían planteado también las personas que entrevistamos que aparecieran al principio. Primero, ¿cuál es la relación de la Antártica con el cambio climático? Algo hemos adelantado acá, o con la protección de nuestro planeta en este momento de calentamiento global. Y la segunda tiene relación con el petróleo. ¿Con qué? Se sabe que a partir de una investigación científica, Rusia encuentra petróleo. Una cosa es si se puede explotar, y eso es lo que quiero que tú me contes. Bueno, cambio climático claramente está aquí. Lo vemos cada vez más con eventos, por ejemplo, climáticos drásticos, en inundaciones, en incendios, en lluvias, en grandes temporales. Y hablábamos de la Antártica como un regulador de este clima a nivel planetario. Entre eso y muchos otros aspectos hace que sea estratégico que nos enfoquemos en conocer, entender y ojalá seguir protegiendo a la Antártica como este sistema articulado en distintos aspectos, pero también en su biodiversidad única. Hablábamos del krill como un eslabón importante para la biodiversidad antártica marina, pero la biodiversidad antártica también es clave para el mantenimiento del equilibrio a nivel ecosistémico. Y estamos hablando que si cambios de temperatura que ya se evidencian, por ejemplo, hemos tenido hace un par de años 18 grados en la península antártica, lo cual es insólito para ese momento del año y ese lugar, eso va a generar que se puedan establecer otros componentes de la biodiversidad que no son normales de Antártica, porque ya no va a existir este filtro de la temperatura, porque ya llegan organismos exóticos a la Antártica. Que se establezcan o no depende mucho de su resistencia o tolerancia a las temperaturas. Perfecto. Cambios en eso va a generar un problema. ¿Cierto? ¿Es posible que Rusia explote petróleo? ¿De qué dependería eso? ¿Qué consecuencias tendría? O sea, como poder, podría, porque el petróleo está allí. No se sabe de ahora justamente, sino que de hace tiempo, que es un yacimiento muy importante, muy grande respecto a la existencia en otras latitudes. Logísticamente es complejo la extracción porque está en el mar de Weddell, un mar que se congela en invierno, como la parte logística, sin ser experta, me imagino es muy compleja para la extracción, pero las consecuencias ambientales que eso tendría, como la hemos tenido en otras oportunidades, en otros lugares, serían catastróficas para esta biodiversidad que estamos justamente muy por el contrario de perturbarla, sino preservarla. Perfecto. Y además tenemos este tratado que se mencionaba que no debería ser posible. ¿Qué es lo que iba a mencionar? No solamente serían catastróficas en términos de la biodiversidad ecológica, sino que serían catastróficas para un tratado que ha sido exitoso y ha sido calificado como uno de los más exitosos por la capacidad de gobernanza colaborativa. Un ejemplo que no hay en otras partes del mundo. Tú le decías al principio y a mí me llamaba la atención cuando me lo mencionaron, un continente de paz. A mí jamás hubiera ocurrido una guerra en la Antártica porque imaginaba que los lugares de guerra son lugares poblados, con soldados. Así imaginaba la guerra. ¿Por qué es tan relevante lo que se ha logrado en la Antártica como continente de paz? Claro, estamos hablando del principio de la Guerra Fría, en que ya no había límites, en que tú puedes establecer bases, incluso puedes hacer pruebas nucleares, puedes hacer bases de observación. Es el mejor lugar para traquear satélites en el polo, ¿no es cierto?, y por la meseta que se produce en la Antártica. Entonces, puede ser utilizada para efectos militares. Pero
Esto derivó afortunadamente en el uso pacífico, la ciencia, la colaboración, ahora el turismo y la explotación sustentable. Y a futuro el tema de la ciencia a raíz del tema del cambio climático cobró más importancia. Al principio podría haber sido, hagamos lo que nadie se preocupa, la ciencia, que total eso no va a generar roces. Ahora la ciencia es vital para saber lo que está pasando como un monitor de cambio climático. Un cambio climático que no se produce en la Antártica, es afectada la Antártica por lo que se produce en el hemisferio norte. Entonces, pero volviendo a su tema, ¿por qué habría problemas? Uno, por el uso que se le da a la Antártica que va en contra de los intereses del resto. Hay otros que podrían decir, bueno, esto es herencia de todos, así que ¿por qué usted lo va a explotar? Entonces tiene que repartir. Entonces pueden generar roces por ese lado. Y lo otro es esta superposición de reclamos territoriales, que afortunadamente en el tratado, gracias a un diplomático chileno, el profesor Escudero, él dio la fórmula. ¿Sabe que dejemos esto? No toquemos el tema, cada uno mantiene sus reclamos, el tratado no afecta los reclamos, pero busquemos una forma de convivir. Y eso ha durado 64 años. Y se convive. Sí. A ver, como un detallito nomás, tú querías contar cómo se saca la basura. Sí, que quedó la pregunta pendiente del inicio. Las cosas cotidianas de la Antártica son diferentes. ¿Cómo se convive? Tenemos bases científicas, tenemos buques, a veces tenemos que acampar, hacer campamento en Antártica, convivir con investigadores y militares en regímenes que son diferentes, convivir en ambientes que son pequeños, hablando distintos idiomas, no hay dinero, hay trueque de distintas cosas. Imagínate lo que vale un chocolate en la Antártica cuando hace mucho frío. La basura, por cierto, no se puede dejar allí y es parte del protocolo de protección del medio ambiente. La basura se debe retirar y por eso el apoyo logístico no solamente implica el transporte de personas, el transporte de necesidades, por ejemplo, de alimentos y de retiro de los residuos fuera del continente antártico. Y esto en una convivencia entre todos los países presentes, Sí, ¿no es cierto? sí. Funcionan así. Es casi como la Estación internacional en el espacio. Un poco así, está un poquito más Qué grande. interesante. Cortito, el juego que vimos al inicio es del Instituto Milenio Base. El Instituto Milenio Base, en colaboración con los desarrolladores que pertenecen a XR Labs, que es de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y es un metaverso donde uno se puede sumergir al ambiente antártico y aprender de estas cosas cotidianas, de su biodiversidad, de cómo se hace ciencia en 10 años más, 2035. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde se Metaverso Antártico, directamente en la página de XR Labs. Perfecto, súper interesante. Buen dato también para conocer un poquito más de cómo se convive en este espacio que nosotros imaginábamos que era solo un continente blanco, pero que tiene mucho más y ustedes nos han llevado mucho a conocer. En una de esas, más adelante nos atrevemos a ir y suerte para los que puedan efectivamente emprender ese viaje. Julieta Cristian, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en cada capítulo de Hablemos de Chile, que ustedes saben pueden reencontrar, reproducir en las plataformas digitales de Media UC, Canal 13 Cable, Tele 13 Vivo, si nos está viendo ahí. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos con otro tema aquí en Hablemos de Chile. Chao. Gracias.